Hay personas que pasan toda la vida esperando que Dios cambie sus circunstancias, mientras siguen levantándose cada mañana con el mismo desorden, la misma apatía y la misma imagen de derrota. Esperan un milagro, pero ignoran que los milagros muchas veces comienzan con una decisión tan sencilla que parece insignificante. Hoy quiero desafiar una idea que quizá nunca habías considerado. El día que decides arreglarte, aunque no tengas ganas, aunque nadie vaya a verte, aunque sientas que no vale la pena, ese día no solo cambia tu apariencia, cambia el mensaje que le envías a tu mente, a tu espíritu y a la vida misma. Porque cuando honras el cuerpo que Dios te dio, también empiezas a honrar el propósito para el cual fuiste creado. No se trata de ropa cara, de marcas famosas, ni de buscar la aprobación de las personas. Se trata de demostrarte que dejaste de vivir como alguien derrotado y comenzaste a caminar como alguien que cree que Dios todavía tiene grandes planes para su vida. Muchas personas dicen tener fe, pero su manera de vivir comunica exactamente lo contrario. Dicen que Dios abrirá puertas, pero viven como si todas estuvieran cerradas. Dicen que creen en un futuro mejor, pero cada mañana se presentan ante el espejo con abandono, con desánimo y con la convicción inconsciente de que nada importante ocurrirá ese día. La fe nunca ha sido solamente una declaración. La fe también se refleja en las pequeñas acciones diarias. Cuando decides arreglarte antes de salir de casa, incluso cuando no tienes una reunión importante o un evento especial, ¿le estás diciendo a tu mente que el día merece ser vivido? Que las oportunidades pueden aparecer en cualquier momento y que estás dispuesto a recibir aquello que Dios ha preparado para ti. Las oportunidades rara vez avisan cuándo llegarán. Simplemente aparecen. Y casi siempre encuentran preparado al que decidió vivir con disciplina antes de necesitarla. Observa la naturaleza. Dios jamás creó algo para que permaneciera en el abandono. Cada amanecer llega con orden. Cada estación tiene su tiempo. El universo entero funciona bajo principios de organización, belleza y propósito. Entonces, ¿por qué tú habrías de vivir en el caos esperando resultados extraordinarios? No puedes pedir una vida diferente mientras alimentas hábitos que fortalecen la mediocridad. Arreglarte cada mañana es mucho más que peinarte o vestirte bien. Es entrenar tu carácter. Es recordarte que, aunque ayer haya sido difícil, hoy tienes otra oportunidad para levantarte con dignidad. Y la dignidad nunca depende del dinero que tengas. Depende del respeto que decides tener por la persona que Dios creó. Existe una batalla silenciosa que ocurre todos los días antes de que salgas de casa. No sucede afuera, sucede dentro de ti. Es la lucha entre la versión conformista que quiere quedarse acostada, que encuentra excusas para no esforzarse y que siempre promete comenzar mañana, y la versión disciplinada que entiende que los grandes cambios empiezan con pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Esa batalla no la ganas cuando consigues un empleo mejor o cuando tu cuenta bancaria aumenta. La ganas en el instante en que haces algo correcto, aun cuando tus emociones te dicen que no vale la pena hacerlo. Ahí comienza la verdadera transformación, porque la disciplina siempre hace primero lo que las emociones harán mucho después. Hay personas que creen que cuidarse es un acto de vanidad, pero olvidan que la Biblia enseña que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un templo no se abandona, un templo se cuida, se limpia y se honra. Cuando entiendes eso, dejas de arreglarte para impresionar a otros y comienzas a hacerlo como un acto de gratitud hacia Dios. Cambia completamente la perspectiva. Ya no buscas aplausos, buscas coherencia. Ya no quieres demostrar superioridad, quieres reflejar orden. Porque un corazón agradecido siempre termina manifestándose también en la manera en que una persona vive, habla, camina y se presenta ante el mundo. Tal vez pienses que esto no tiene ninguna relación con el éxito, pero observa con atención a las personas que han aprendido a sostener una vida de propósito. Antes de conquistar grandes metas, conquistaron pequeñas rutinas. Antes de dirigir empresas, ministerios o familias fuertes, aprendieron a gobernarse a sí mismas. Nadie puede liderar correctamente una vida desordenada. Dios no improvisa, Él trabaja sobre principios, y uno de esos principios es que quien es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Si hoy no eres capaz de dedicar unos minutos para prepararte con excelencia antes de comenzar el día, ¿cómo esperas administrar responsabilidades mayores cuando lleguen? Las bendiciones muchas veces requieren una capacidad que primero debe desarrollarse mediante la disciplina. Cada vez que decides levantarte, asearte, vestirte con intención y caminar con la cabeza en alto, estás enviando un mensaje poderoso a tu identidad.
Estás dejando de actuar como víctima para empezar a comportarte como hijo de Dios. Y eso cambia completamente la energía con la que enfrentas los problemas. Los desafíos siguen existiendo. Las dificultades no desaparecen de un día para otro, pero tú ya no eres el mismo que ayer, porque el verdadero cambio nunca comienza afuera, comienza dentro de ti. Cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian. Cuando tus decisiones cambian, tus hábitos cambian. Y cuando tus hábitos cambian, inevitablemente termina cambiando tu destino. No subestimes jamás el poder de una decisión aparentemente pequeña. El enemigo de tu propósito no siempre será un gran fracaso. Muchas veces será la costumbre de vivir sin intención. Dios trabaja con personas disponibles, pero también con personas preparadas. Y prepararte empieza mucho antes de que llegue la oportunidad. Empieza la mañana en que decides mirarte al espejo y decirte: hoy voy a vivir como alguien que cree que Dios está obrando, aunque todavía no pueda verlo. Ese pensamiento transforma tu actitud y tu actitud comienza a transformar todo lo demás. Porque una persona que espera con fe actúa diferente a una persona que solo espera con resignación. El problema es que durante años te hicieron creer que primero debía cambiar tu vida para que después cambiaras tú, cuando la realidad funciona exactamente al revés. Primero cambias tú y como consecuencia comienza a cambiar tu vida. Dios siempre ha trabajado desde el interior hacia el exterior. Antes de entregar una tierra prometida, transformó el corazón de un pueblo. Antes de confiar una gran responsabilidad, moldeó el carácter de quienes la recibirían. Antes de levantar a David como rey, lo formó en el anonimato mientras cuidaba ovejas. Nadie veía ese proceso, pero Dios sí. Y quizá hoy tú también estás viviendo una etapa donde parece que nadie reconoce tu esfuerzo. Sin embargo, cada mañana que decides levantarte con disciplina, arreglarte con excelencia y enfrentar el día con dignidad, aunque no existan aplausos, estás construyendo el tipo de carácter que podrá sostener las bendiciones cuando lleguen. Porque el mayor peligro no es recibir poco, el mayor peligro es recibir mucho sin estar preparado para administrarlo. Hay una diferencia enorme entre esperar y prepararse. Esperar puede ser una actitud pasiva, prepararse siempre es una decisión activa. Mucha gente dice: cuando consiga ese trabajo, empezaré a cuidarme. Cuando Dios responda a mi oración, volveré a sonreír. Cuando tenga dinero, me vestiré mejor. Cuando llegue la persona correcta, volveré a creer en mí. Pero Dios observa esas palabras y responde con otra lógica: demuéstrame que estás listo antes de que llegue aquello que tanto pides. Porque la preparación es una expresión de fe. Cuando Noé construyó el arca, todavía no caía una sola gota de lluvia. Cuando José administró con excelencia en la prisión, todavía no era gobernador de Egipto. Cuando Ruth decidió mantenerse fiel, todavía no imaginaba la historia que Dios estaba escribiendo para ella. Todos actuaron primero, la recompensa vino después. Cada mañana tienes dos opciones. Puedes levantarte pensando que será un día más, o puedes levantarte convencido de que Dios puede hacer algo extraordinario incluso en las horas más comunes. Esa diferencia parece pequeña, pero determina completamente la forma en que caminas, hablas, trabajas y te relacionas con las personas. Una persona que espera algo bueno sonríe diferente, escucha diferente, aprovecha mejor las oportunidades, aprende con humildad, saluda con respeto, inspira confianza, y todo eso comienza antes de salir por la puerta de tu casa. Empieza frente al espejo, cuando decides no abandonar la imagen de alguien creado a semejanza de Dios. No confundas arreglarte con aparentar. Son cosas completamente distintas. La apariencia busca impresionar. El orden refleja identidad. Puedes usar la ropa más sencilla del mundo y transmitir seguridad, respeto y propósito. También puedes vestir las marcas más costosas y seguir proyectando inseguridad, orgullo y vacío. Lo que transforma una vida no es el precio de la ropa, sino la decisión de vivir con excelencia. Dios nunca ha medido el valor de una persona por lo que lleva puesto, pero sí observa la actitud con la que administra todo lo que le ha confiado. Si cuidas los pequeños detalles, también aprenderás a cuidar las grandes responsabilidades. La excelencia no aparece únicamente en los grandes escenarios, nace en los hábitos que nadie aplaude. Existe una razón por la que muchas personas permanecen estancadas durante años. No es falta de talento, no es falta de inteligencia, muchas veces es falta de disciplina.
esperan sentirse motivadas para actuar, cuando la motivación casi siempre aparece después de la acción. Si todos los días esperas tener ánimo para levantarte, habrá días en los que nunca comenzarás. Pero cuando decides actuar primero, aunque las emociones no te acompañen, sucede algo extraordinario. Tu mente empieza a seguir a tus decisiones en lugar de gobernarlas. Ahí recuperas el control de tu vida. Ahí dejas de ser esclavo de tus estados de ánimo y comienzas a construir un carácter firme. Esa es la diferencia entre una persona emocionalmente inestable y una persona espiritualmente madura. Dios no busca perfección, busca disposición. Él conoce tus luchas, tus heridas, tus fracasos y tus temores. Sabe que hay días en los que levantarte cuesta más que cualquier otra cosa. Precisamente por eso cada pequeño acto de disciplina tiene un enorme valor delante de Él. Cuando decides bañarte, ordenar tu habitación, cuidar tu presentación y salir a enfrentar el día con una actitud diferente, estás diciendo con hechos: no permitiré que mis circunstancias definan quién soy. Esa declaración silenciosa fortalece tu espíritu mucho más de lo que imaginas. Porque la victoria nunca comienza cuando desaparecen los problemas, comienza cuando decides dejar de comportarte como si los problemas fueran más grandes que el Dios en quien crees. Piensa en Jesús durante su ministerio. Nunca actuó desde el desorden, siempre caminó con propósito. Cada palabra tenía dirección, cada paso tenía intención, cada encuentro respondía al plan del Padre. Esa manera de vivir también es una invitación para ti. Dios no te llamó a sobrevivir cada día improvisando, te llamó a vivir con propósito. Y una vida con propósito se construye sobre hábitos saludables, decisiones conscientes y una actitud que honra al Creador incluso en los detalles que parecen insignificantes. Quizá nadie te felicite porque hoy decidiste levantarte temprano, arreglarte y enfrentar el día con otra mentalidad. Tal vez nadie note el esfuerzo que estás haciendo por cambiar. Pero no olvides esto, los cambios más importantes siempre son invisibles antes de hacerse evidentes. Las raíces crecen bajo la tierra mucho antes de que aparezcan los frutos. De la misma manera, cada acto de disciplina que repites está fortaleciendo una versión de ti que todavía no puedes ver, pero que Dios ya conoce. Él está formando a la persona que será capaz de sostener la paz, la prosperidad, las relaciones sanas y las oportunidades que vienen en camino. Lo que hoy parece una rutina sencilla puede convertirse mañana en el fundamento de una vida completamente transformada. Hay una frase que puede transformar completamente tu manera de vivir. Actúa hoy como la persona que Dios está formando, no como la persona que tus circunstancias quieren mantener. Esa diferencia cambia absolutamente todo, porque cuando empiezas a verte desde el propósito de Dios y no desde tus limitaciones, dejas de buscar excusas y comienzas a construir hábitos, comprendes que cada mañana es un entrenamiento para el futuro que estás pidiendo en oración. Tal vez llevas meses orando por una oportunidad laboral, por la restauración de tu familia, por estabilidad económica o por un nuevo comienzo. Pero mientras esperas la respuesta, Dios también observa cómo administras el presente. Él mira si eres agradecido con lo poco que tienes, si eres disciplinado cuando nadie te obliga y si eres capaz de cuidar aquello que ya puso en tus manos. Muchas veces pensamos que la respuesta llegará de forma sobrenatural, pero olvidamos que Dios también obra a través de los principios. Y uno de esos principios es que quien aprende a gobernarse a sí mismo está mucho más preparado para gobernar las bendiciones que vendrán después. No permitas que el espejo se convierta en un recordatorio de tus inseguridades. Haz que sea un recordatorio de tu identidad. Cada vez que te mires, recuerda que no estás observando a una persona cualquiera. Estás viendo a alguien creado con un propósito eterno. Eso significa que tu historia todavía no ha terminado. Significa que tus errores no tienen la última palabra. Significa que tu pasado no puede definir el destino que Dios escribió para ti. Entonces, ¿por qué seguir caminando con la cabeza abajo? ¿Por qué seguir vistiéndote como si ya hubieras renunciado a tus sueños? ¿Por qué presentarte ante la vida con la apariencia de alguien vencido cuando sirves al Dios que levanta al caído, fortalece al cansado y abre caminos donde nadie puede verlos? La confianza no nace cuando todo sale bien, nace cuando decides creer en Dios incluso antes de ver los resultados. También debes entender que arreglarte cada día no solo influye en ti, influye en las personas que te rodean. Nunca sabes quién necesita ver tu ejemplo. Nunca sabes quién encontrará esperanza simplemente observando la manera en que enfrentas tus dificultades sin abandonar tu dignidad. Tus hijos aprenden observándote, tu familia aprende observándote, tus compañeros de trabajo aprenden observándote. Incluso personas que jamás te dirán una palabra pueden sentirse inspiradas por la forma en que decides vivir.
El testimonio más poderoso no siempre sale de la boca, muchas veces sale de los hábitos. Porque cuando una persona mantiene el orden, la disciplina, el respeto por sí misma y una actitud llena de fe en medio de las pruebas, está predicando un mensaje que las palabras por sí solas nunca podrían comunicar. Hay quienes dicen, no tengo motivos para arreglarme, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Por qué necesitas primero un motivo externo para empezar a valorar lo que Dios ya te dio? Si respiras, ya tienes un motivo. Si despertaste esta mañana, ya tienes un motivo. Si todavía puedes volver a intentarlo, ya tienes un motivo. La gratitud no aparece después del milagro. Muchas veces el milagro comienza cuando aparece la gratitud. Y una persona agradecida deja de vivir en el abandono. Empieza a cuidar su cuerpo, su mente, sus palabras, su tiempo, sus relaciones y su espíritu. Comprende que todo lo que Dios entrega merece ser administrado con excelencia. Esa forma de vivir cambia lentamente la manera en que piensas, y cuando cambia tu forma de pensar, inevitablemente cambia tu forma de actuar. No esperes a sentirte valioso para comenzar a cuidarte. Cuídate hasta recordar el valor que siempre has tenido delante de Dios. No esperes a tener éxito para caminar con seguridad. Camina con seguridad porque sabes quién sostiene tus pasos. No esperes que el mundo crea en ti para comenzar a creer en el propósito que Dios sembró dentro de tu corazón. Las personas extraordinarias no aparecen de un día para otro. Se construyen en silencio, mediante pequeñas decisiones repetidas cuando nadie está mirando. Mientras otros desperdician el tiempo esperando el momento perfecto, ellas aprovechan cada amanecer para convertirse un poco más en la persona que están llamadas a ser. Imagina por un momento cómo sería tu vida si durante los próximos 30 días hicieras un compromiso inquebrantable contigo mismo. Levantarte con intención, arreglarte cada mañana, hablar con respeto, caminar con dignidad, sonreír incluso cuando el camino sea difícil, orar antes de salir de casa, leer la palabra de Dios aunque solo sean unos minutos, agradecer antes de pedir, servir antes de exigir, cuidar tu cuerpo como un regalo del Creador. Es posible que al principio no notes grandes cambios, pero algo empezará a transformarse dentro de ti. Tu mente dejará de buscar excusas. Tu corazón recuperará esperanza. Tu actitud inspirará confianza. Y cuando cambie tu actitud, cambiarán tus decisiones. Cuando cambien tus decisiones, cambiarán tus resultados. Ese es el proceso que Dios utiliza con frecuencia. Transforma primero el interior para que el exterior termine reflejando esa transformación. Recuerda siempre que Dios no bendice la pereza disfrazada de paciencia. Tampoco bendice el abandono disfrazado de humildad. La verdadera humildad consiste en reconocer que todo proviene de Él y precisamente por eso, cuidar con amor aquello que Él te entregó. Tu vida merece orden, tu cuerpo merece respeto, tu mente merece pensamientos de esperanza, tu espíritu merece ser alimentado con fe cada día. Cuando todo eso empieza a alinearse, descubres que no estabas esperando solamente un cambio de circunstancias. Estabas siendo preparado para convertirte en una persona completamente diferente. Por eso, desde hoy, toma una decisión que parece sencilla, pero que puede marcar un antes y un después en tu historia. Oblígate a arreglarte todos los días. Hazlo cuando tengas ganas y cuando no las tengas. Hazlo cuando estés atravesando una temporada de abundancia y también cuando estés luchando por salir adelante. Hazlo porque eres hijo de Dios. Hazlo porque tu vida tiene propósito. Hazlo porque cada nuevo amanecer es un regalo que merece ser recibido con gratitud y con excelencia. Y mientras te preparas físicamente, prepara también tu corazón. Ora, confía, sonríe. Camina con la certeza de que Dios ya está obrando, aunque todavía no puedas ver el resultado. Quizá mañana no ocurra un milagro visible. Tal vez la puerta que esperas no se abra de inmediato. Pero si permaneces constante, llegará el día en que mirarás hacia atrás y entenderás que el verdadero milagro no comenzó cuando cambiaron tus circunstancias. Comenzó aquella mañana en la que decidiste dejar de vivir como alguien derrotado y empezaste a vivir como la persona que Dios siempre soñó que fueras. Así que no esperes al lunes, al próximo mes o al próximo año. Empieza mañana al despertar. Mírate al espejo con respeto, arréglate con intención, sal de casa con la cabeza en alto, vive con disciplina, camina con fe. Y permite que cada pequeño acto de obediencia abra el camino para que Dios transforme tu vida de una manera que hoy todavía no alcanzas a imaginar. Porque cuando honras a Dios incluso en los detalles más pequeños, descubres que Él puede hacer cosas extraordinarias con una vida que decidió dejar de conformarse y empezar a vivir con propósito. Hay personas que se levantan
y lo primero que hacen es mirar el teléfono. Otras se levantan y lo primero que hacen es mirar los problemas. Piensan en las deudas, en el trabajo, en la discusión que tuvieron ayer, en lo que les falta y en lo que otros tienen. Sin darse cuenta, entregan las primeras horas del día al miedo, a la ansiedad y a la preocupación. Y después le preguntan a Dios por qué sienten que está lejos. Pero quiero que pienses en algo. Si un hijo entra a la casa de su padre y nunca lo saluda, nunca le habla y solo aparece cuando necesita dinero, ¿cómo sería esa relación? No sería una relación, sería una costumbre interesada. Lo mismo ocurre con muchas personas y su vida espiritual. Quieren la protección de Dios, quieren los milagros de Dios, quieren la paz de Dios, pero no le entregan a Dios el momento más valioso del día, el comienzo. El primer pensamiento de la mañana tiene una fuerza extraordinaria. Es como la primera semilla que cae sobre la tierra. Si plantas temor, cosecharás angustia. Si plantas resentimiento, cosecharás amargura. Pero si plantas a Dios, durante el día entero encontrarás dirección. La Biblia dice en el Salmo 5. 3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera. No dice que David buscaba a Dios cuando ya no tenía salida. Dice que lo buscaba desde temprano, porque entendía que un hombre que empieza el día con Dios no tiene garantizada una vida sin problemas, pero sí una vida con propósito. Muchos creen que agradar a Dios consiste en hacer grandes sacrificios. Piensan que deben esperar el momento perfecto, tener mucho conocimiento o vivir una vida impecable. Pero Dios siempre ha trabajado con personas comunes que decidieron tener hábitos extraordinarios. No son las grandes decisiones las que cambian una vida, son las pequeñas decisiones repetidas todos los días. Por eso quiero compartir contigo 7 hábitos mañaneros que pueden transformar tu manera de vivir la fe. No son fórmulas mágicas, no son secretos ocultos. Son principios sencillos que, cuando los practicas con sinceridad, comienzan a ordenar tu mente, tu corazón y tu camino. El primer hábito es despertar con gratitud antes que con peticiones. La mayoría de las personas se acerca a Dios con una lista de necesidades. Señor, ayúdame. Señor, dame trabajo. Señor, sana mi familia. Señor, abre una puerta. Y no hay nada malo en pedir. El problema es cuando olvidas agradecer. Un corazón agradecido tiene una perspectiva diferente de la vida. La gratitud cambia la forma en que observa la realidad. Mientras uno se queja porque tiene que trabajar, otro agradece porque tiene una oportunidad. Mientras uno se lamenta por las dificultades de su familia, otro agradece porque todavía tiene una familia. La gratitud no niega los problemas. La gratitud reconoce que Dios sigue siendo bueno incluso en medio de ellos. Cuando abras los ojos por la mañana, antes de tocar el teléfono, antes de revisar los mensajes, antes de levantarte de la cama, acostúmbrate a decir: gracias Dios porque hoy sigo respirando. Gracias porque me das una nueva oportunidad. Gracias porque todavía estás escribiendo una historia conmigo. Tal vez ayer cometiste errores, tal vez fracasaste, tal vez perdiste algo importante, pero el hecho de despertar significa que Dios todavía no ha terminado contigo. Hay personas que creen que la fe consiste en esperar un milagro gigante. Sin embargo, el milagro más grande muchas veces ya ocurrió y no lo notaron. Abriste los ojos, tu corazón sigue latiendo. Tienes un nuevo amanecer y cuando empiezas el día agradeciendo, ocurre algo poderoso. Tu mente deja de enfocarse en la escasez y comienza a reconocer la abundancia de las pequeñas cosas. El segundo hábito es guardar silencio para escuchar a Dios. Vivimos en una generación que tiene miedo al silencio. Siempre hay ruido, música, videos, redes sociales, noticias, conversaciones. Incluso cuando una persona está sola, llena el espacio con alguna distracción. Pero Dios muchas veces habla cuando el ruido se apaga. No necesitas escuchar una voz sobrenatural. Muchas veces Dios habla a través de una convicción, de una paz que llega al corazón o de una verdad bíblica que cobra sentido en tu vida. El problema es que quieres respuestas rápidas mientras tu mente corre en todas las direcciones. Imagina un lago. Si el agua está agitada no puedes ver el fondo, pero cuando el agua se calma todo se vuelve claro. Así funciona el corazón humano. Dedica unos minutos de la mañana a permanecer en silencio. No para pensar en tus obligaciones, no para planear discusiones imaginarias, solo para reconocer la presencia de Dios. Ese silencio es una declaración de confianza. Es decirle al Creador: no quiero correr delante de ti, quiero caminar contigo. Y aquí aparece una enseñanza muy importante. La disciplina espiritual vale más que la emoción espiritual.
Hay días en los que sentirás deseos de orar, hay días en los que no sentirás nada, hay días en los que estarás motivado, hay días en los que estarás cansado. Si dependes de las emociones, abandonarás el camino. Pero si construyes hábitos, permanecerás firme. Un árbol no crece porque un día recibió mucha agua, crece porque recibe agua constantemente. Lo mismo ocurre con la fe. El tercer hábito es leer la palabra de Dios antes de alimentar tu mente con el mundo. Observa lo que sucede normalmente. Muchas personas comienzan el día leyendo noticias negativas, comparándose en redes sociales o escuchando opiniones que les llenan de miedo. Después intentan vivir con esperanza. Eso es como sembrar espinas y esperar flores. Tu mente es un terreno fértil. Todo lo que permites entrar comienza a producir fruto. Si las primeras palabras que recibes vienen del temor, vivirás preocupado. Si las primeras palabras vienen de la ira, vivirás alterado. Pero si las primeras palabras vienen de Dios, tendrás una referencia diferente para enfrentar el día. No se trata de leer muchos capítulos para impresionar a alguien. Se trata de permitir que una verdad transforme tu manera de pensar. Puedes leer un versículo y meditar en él durante todo el día. Puedes preguntarte cómo aplico esto a mi vida, qué me está enseñando Dios, qué actitud necesito cambiar. Porque la Biblia no fue dada para acumular información, fue dada para producir transformación. Hay personas que conocen cientos de versículos y siguen tratando mal a los demás. Siguen viviendo con orgullo, con resentimiento y con egoísmo. Y hay otras que conocen poco, pero practican lo que aprenden. Esas personas reflejan el carácter de Dios. No olvides esto. La meta no es solamente leer la palabra. La meta es permitir que la palabra te lea a ti, descubra tus debilidades y forme una nueva versión de tu corazón. Cuando la mañana comienza con gratitud, silencio y dirección espiritual, ya no enfrentas el día como alguien perdido. Empiezas a caminar como una persona que sabe que no está sola y que entiende que cada amanecer es una oportunidad para agradar a Dios con la forma en que vive. El cuarto hábito es hablar con Dios antes de hablar con el mundo. Muchas personas creen que orar es repetir palabras bonitas. Piensan que una oración larga tiene más valor que una oración sincera. Pero Dios no está buscando discursos perfectos, está buscando un corazón dispuesto. Observa la relación que tienen los hijos pequeños con sus padres. No utilizan frases complicadas, no preparan un texto elegante, simplemente hablan, expresan lo que sienten, lo que temen y lo que esperan. Esa naturalidad es una de las formas más profundas de confianza. Así debería comenzar tu mañana. Antes de responder mensajes, antes de entrar a una reunión, antes de escuchar la opinión de los demás, habla con Dios. Cuéntale lo que hay en tu corazón. Dile qué te preocupa, qué decisión debes tomar, qué carga estás llevando y también qué sueños has guardado en silencio. La oración no cambia solamente las circunstancias, primero cambia a la persona que ora. Muchas veces le pides a Dios que cambie a quienes te rodean, pero mientras hablas con Él descubres que el primer corazón que necesita ser transformado es el tuyo. Quizá estabas pidiendo paciencia y comprendes que eres demasiado impulsivo. Quizá estabas pidiendo prosperidad y descubres que has sido irresponsable. Quizá estabas pidiendo paz y entiendes que llevas años alimentando el resentimiento. Por eso la oración es tan poderosa. No es un espacio para convencer a Dios de hacer tu voluntad. Es un espacio para permitir que su voluntad forme tu carácter. Y aquí aparece una idea que pocas personas aceptan. Dios está más interesado en la persona en la que te conviertes que en las cosas que consigues. El mundo mide el éxito por lo que tienes. Dios mira lo que eres. Puedes tener dinero y ser pobre de espíritu. Puedes tener reconocimiento y vivir vacío. Puedes ganar muchas batallas externas mientras pierdes la guerra que ocurre dentro de ti. Cuando comienzas el día orando, recuerdas que tu identidad no depende de los aplausos ni de las críticas. Depende de aquel que te creó. El quinto hábito es ordenar tu vida, porque el orden también honra a Dios. Existe una idea equivocada que dice que una persona espiritual puede vivir de cualquier manera, que la fe reemplaza la disciplina, que basta con tener buenas intenciones. Pero cuando observas la creación, descubres que Dios es un Dios de orden. El universo sigue leyes precisas. Las estaciones tienen un tiempo. El sol aparece cada mañana. La naturaleza funciona con equilibrio. Entonces, ¿por qué muchas personas quieren una vida bendecida mientras viven en el desorden permanente? Se acuestan tarde y se levantan sin energía. Gastan más de lo que ganan, prometen y no cumplen, empiezan proyectos y los abandonan, sueñan mucho pero actúan poco. Después dicen que están esperando el tiempo de Dios. Hay una frase que refleja una gran verdad. Dios provee la semilla, pero el ser humano debe sembrarla.
No puedes pedir una cosecha diferente si todos los días repites las mismas acciones. Ordenar tu mañana es una forma de administrar el regalo que Dios te dio, el tiempo. Levántate con un propósito, haz tu cama, organiza tu espacio, define tus prioridades. No permitas que el día decida por ti, decide tú cómo quieres vivirlo. Puede parecer algo pequeño, pero las grandes transformaciones empiezan con actos sencillos. Una persona que aprende a gobernar sus primeras horas del día desarrolla la capacidad de gobernar muchas otras áreas de su vida. Y esto conecta con una enseñanza que cambia la perspectiva de la fe. La disciplina es una forma de amor. Cuando haces ejercicio, cuidas el cuerpo que Dios te entregó. Cuando trabajas con excelencia, honras los talentos que recibiste. Cuando administras bien tu tiempo, demuestras gratitud por la vida que se te ha concedido. No es espiritual vivir en el caos esperando un milagro que resuelva las consecuencias de la falta de responsabilidad. La fe y la disciplina no son enemigas, caminan juntas. Noé construyó el arca tabla por tabla. José administró los recursos de Egipto con inteligencia. Nehemías reconstruyó los muros con organización y esfuerzo. Dios hizo grandes cosas, pero esas personas también asumieron su responsabilidad. El sexto hábito es decidir desde la mañana que vas a servir y no solamente a recibir. Vivimos en una época donde muchas personas preguntan ¿qué puedo obtener? ¿Qué gano yo? ¿Qué beneficio me trae esto? Pero el corazón de Dios funciona de una manera diferente. Jesús enseñó que quien quiera ser grande debe aprender a servir. Eso significa que cuando comienza tu día puedes hacer una oración distinta. En lugar de preguntar solamente Dios, ¿qué vas a darme hoy? Puedes preguntar Dios, ¿a quién puedo ayudar hoy? Tal vez sea una palabra de ánimo para alguien que está desanimado. Tal vez sea escuchar a una persona que se siente sola. Tal vez sea hacer tu trabajo con excelencia aunque nadie te esté observando. Muchas personas esperan oportunidades extraordinarias para hacer el bien y olvidan que las mayores transformaciones nacen de acciones pequeñas. Una sonrisa puede cambiar el día de alguien. Una llamada puede evitar que una persona se rinda. Un acto de generosidad puede convertirse en la respuesta a una oración que nunca escuchaste. Cuando decides servir ocurre algo sorprendente. Tus propios problemas dejan de ocupar el centro de tu vida. No porque desaparezcan, sino porque comprendes que el mundo es más grande que tus preocupaciones. Hay personas que viven agotadas porque todo gira alrededor de ellas mismas. Todo lo interpretan desde su dolor, desde su necesidad y desde su frustración. Pero cuando aprendes a servir, descubres que Dios muchas veces sana tu corazón mientras utilizas tus manos para bendecir a otros. Y quiero que recuerdes esto. Agradar a Dios no consiste únicamente en levantar las manos durante una oración. También consiste en extenderlas para ayudar a quien lo necesita. No basta con decir que amas a Dios y desprecias a las personas. No basta con hablar de fe si tus acciones contradicen tus palabras. El verdadero crecimiento espiritual siempre produce frutos visibles. Produce humildad donde antes había orgullo. Produce paciencia donde antes había ira. Produce generosidad donde antes había egoísmo. Produce esperanza donde antes había desesperación. Por eso las primeras horas del día son tan importantes, porque en ellas decides qué clase de persona vas a ser cuando lleguen las dificultades. Cualquiera puede actuar con calma cuando todo sale bien, pero el hombre y la mujer que han cultivado hábitos espirituales reaccionan de manera diferente cuando aparece la tormenta. No porque sean más fuertes que los demás, sino porque desde el amanecer han decidido caminar acompañados por Dios y permitir que cada pensamiento, cada palabra y cada acción reflejen la fe que dicen tener. Y llegamos al séptimo hábito, uno que parece sencillo, pero que tiene el poder de transformar toda tu vida. Salir de casa con la decisión firme de obedecer a Dios, incluso cuando hacerlo no sea lo más fácil. Muchas personas buscan conocer la voluntad de Dios, pero muy pocas están dispuestas a practicarla. Quieren que Dios les revele el siguiente paso mientras todavía siguen ignorando el anterior. Piden dirección, pero no obedecen. Piden sabiduría, pero siguen actuando con impulsividad. Piden paz, pero continúan alimentando conflictos. Piden bendición, pero no quieren cambiar los hábitos que los mantienen estancados. La obediencia no es una muestra de debilidad, es una muestra de confianza. Cuando un agricultor coloca una semilla bajo la tierra parece que la está perdiendo. Sin embargo, sabe que esa semilla tiene un propósito, confía en un proceso que todavía no puede ver. Así funciona la vida espiritual. Habrá momentos en los que Dios te pedirá paciencia cuando quieras correr. Habrá momentos en los que te pedirá perdonar cuando quieras vengarte.
Habrá momentos en los que te pedirá esperar cuando quieras controlar el resultado. Y es precisamente ahí donde se construye el carácter, porque cualquiera puede tener fe cuando todo sale bien. La verdadera fe aparece cuando las circunstancias no coinciden con tus deseos, pero aún así decides seguir caminando. Existe una gran diferencia entre creer en Dios y confiar en Dios. Muchos creen que Dios existe, pero confiar significa seguir adelante aunque todavía no entiendas el camino. Confiar significa hacer lo correcto aunque nadie te felicite. Confiar significa mantener la integridad aunque parezca que los deshonestos avanzan más rápido. El mundo moderno te enseña que el éxito consiste en llegar primero. Dios muchas veces te enseña que el verdadero éxito consiste en llegar siendo la misma persona íntegra que salió de casa. No vale la pena conquistar posiciones si para lograrlas tienes que perder tus principios. No vale la pena ganar dinero si pierdes tu tranquilidad. No vale la pena obtener reconocimiento si olvidas quién eres cuando nadie está mirando. Por eso, antes de comenzar tus actividades, toma la decisión de representar a Dios en cada lugar al que vayas. Si trabajas, trabaja con excelencia. Si estudias, estudia con disciplina. Si diriges una familia, ama con paciencia. Si tienes autoridad sobre otras personas, úsala con humildad, no porque el mundo lo merezca, sino porque tu comportamiento habla de la fe que llevas dentro. Hay una frase muy sencilla pero profundamente verdadera. La gente puede no leer la Biblia, pero leerá tu vida. Tus hijos observarán cómo enfrentas los problemas. Tus amigos observarán cómo reaccionas ante las críticas. Tus compañeros de trabajo observarán cómo actúas cuando tienes poder. Y en esos pequeños momentos cotidianos es donde realmente se refleja lo que hay en el corazón. Muchas personas esperan hacer algo extraordinario para Dios, mientras descuidan las pequeñas oportunidades que tienen todos los días. Ser honesto cuando nadie te vigila. Cumplir una promesa. Pedir perdón cuando te equivocas. Guardar silencio en lugar de herir con palabras. Ayudar sin esperar una recompensa. Ser agradecido incluso en los días difíciles. Esas acciones parecen pequeñas, pero son los ladrillos con los que se construye una vida grande. Y quiero que entiendas algo que puede cambiar tu manera de ver cada amanecer. Dios no necesita que seas perfecto. Necesita que seas constante. La perfección muchas veces se convierte en una excusa. Hay quienes dicen: cuando tenga más tiempo buscaré a Dios. Cuando mi vida esté en orden buscaré a Dios. Cuando deje mis errores buscaré a Dios. Pero la realidad es diferente. Es Dios quien te ayuda a ordenar tu vida. Es Dios quien fortalece tu voluntad. Es Dios quien te acompaña mientras cambias. No tienes que esperar a convertirte en una persona extraordinaria para comenzar estos hábitos. Debes comenzar estos hábitos para convertirte en una mejor persona. Quizá hoy pienses que son acciones demasiado simples. Agradecer, guardar silencio, leer la palabra, orar, vivir con orden, servir a los demás, obedecer a Dios. Sin embargo, las grandes puertas giran sobre pequeños goznes. Las enormes montañas se forman por millones de pequeñas partículas. Los árboles más fuertes comenzaron siendo una semilla casi invisible. La vida también funciona así. Un día de gratitud parece poco. Una oración parece poco. Un acto de bondad parece poco. Pero cuando esas acciones se repiten durante meses y años, forman un carácter capaz de enfrentar cualquier dificultad. Tal vez has estado esperando que Dios cambie tu destino de un momento a otro, pero quizá Él quiere empezar cambiando tus mañanas, porque quien conquista sus mañanas muchas veces termina conquistando su vida. El primer pensamiento del día influye en el segundo. El segundo influye en tus decisiones. Tus decisiones crean hábitos. Tus hábitos forman tu carácter y tu carácter termina definiendo el rumbo de tu futuro. Por eso no entregues las primeras horas de tu vida al miedo. No se las entregues a la ansiedad. No se las entregues a la comparación. No se las entregues a las noticias que apagan tu esperanza. Entrégaselas a Dios. Haz que el cielo sea tu primera conversación y no tu último recurso. Permite que tu corazón encuentre dirección antes de que el ruido del mundo quiera dirigir tus pasos. Y cuando lleguen los problemas, porque llegarán, cuando aparezcan las pérdidas, porque forman parte de la vida, cuando las respuestas tarden más de lo que esperabas, recordarás que no estás caminando solo. Cada mañana será una declaración silenciosa de fe. Una manera de decirle a Dios: no sé todo lo que ocurrirá hoy, pero confío en que tú irás delante de mí. Y esa confianza cambiará tu manera de trabajar, de amar, de luchar y de vivir. Porque el objetivo de estos 7 hábitos
no es que tengas una rutina religiosa. El objetivo es que construyas una relación real con Dios. Una relación que no dependa de las emociones. Una relación que no aparezca solamente en los momentos difíciles. Una relación que se fortalezca cada amanecer hasta convertirse en el fundamento de toda tu vida. Hoy tienes una nueva oportunidad. No mañana. No cuando todo sea perfecto. Hoy. Mañana, cuando abras los ojos, recuerda que Dios ya te regaló el primer milagro del día, una nueva oportunidad para comenzar. Agradarlo no depende de hacer cosas imposibles. Muchas veces depende de ser fiel en las cosas sencillas que otros pasan por alto. Y ahora quiero dejarte una decisión. No escuches estas palabras y continúes viviendo de la misma manera. Elige al menos uno de estos 7 hábitos y practícalo desde el próximo amanecer. Después añade otro y luego otro más, hasta que tu vida ya no sea guiada por la improvisación, sino por principios que fortalezcan tu espíritu, porque una mañana con Dios puede cambiar un día. Un día con Dios puede cambiar una vida. Y una vida entregada a Dios puede convertirse en la respuesta, la inspiración y el ejemplo que muchas otras personas estaban esperando encontrar. ¿Qué pasaría si descubrieras que el mayor obstáculo entre la vida que tienes y la vida que anhelas no es la falta de dinero, ni la falta de oportunidades, ni siquiera las personas que te han decepcionado? ¿Qué pasaría si entendieras que la diferencia está en el lugar que Dios ocupa dentro de ti? Porque muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero muy pocas están dispuestas a darle el primer lugar. Quieren su protección, pero no su dirección. Quieren sus promesas, pero no su voluntad. Quieren que Dios los acompañe en sus planes, cuando en realidad fueron llamados a caminar dentro de los planes de Dios. Tú puedes esforzarte durante años intentando abrir puertas por tu propia cuenta. Puedes desgastarte luchando por alcanzar metas, tratando de demostrarle al mundo tu valor, buscando aprobación, reconocimiento y éxito. Pero existe una realidad que transforma por completo el rumbo de una vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las prioridades cambian, las decisiones cambian y el destino comienza a alinearse con un propósito mucho más grande que cualquier ambición personal. Muchos creen que poner a Dios primero significa únicamente asistir a una iglesia o pronunciar algunas oraciones durante el día. Sin embargo, poner a Dios primero es algo mucho más profundo. Es permitir que Él tenga autoridad sobre tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus sueños y tus acciones. Es decidir que su voluntad tendrá más peso que tus impulsos. Es reconocer que su sabiduría está por encima de tu experiencia y que sus caminos alcanzan lugares donde tu lógica jamás podría llegar. Observa la vida de las personas que viven únicamente para sí mismas. Corren sin descanso, persiguen metas constantemente, alcanzan objetivos importantes, obtienen reconocimiento, consiguen dinero, pero muchas veces, cuando llegan a la cima, descubren que siguen vacías, porque el éxito sin propósito termina convirtiéndose en una carga. Puedes tener una agenda llena y un corazón vacío al mismo tiempo. Puedes acumular logros y aún así sentir que algo esencial falta dentro de ti. Cuando Dios ocupa el primer lugar, sucede algo extraordinario. Comienzas a comprender que tu valor no depende de tus resultados. Ya no necesitas demostrarle al mundo quién eres porque sabes quién eres delante de Dios. Y cuando una persona entiende eso, deja de vivir desesperada. Deja de compararse, deja de competir constantemente, deja de perseguir la validación de otros. Empieza a caminar con una seguridad que no nace de sus capacidades, sino de su identidad. Tal vez durante años has pensado que debes resolverlo todo por tu cuenta. Tal vez creciste creyendo que depender de Dios era una señal de debilidad, pero la realidad es exactamente la contraria. La verdadera fortaleza aparece cuando reconoces que no tienes el control absoluto de todo. El ser humano se vuelve más fuerte cuando entiende sus límites y deposita su confianza en aquel que no tiene límites. Cada vez que colocas a Dios en segundo lugar, algo ocupa el primer puesto. A veces es el dinero, otras veces es el orgullo, en ocasiones son las relaciones, también puede ser el miedo. Y cuando cualquiera de esas cosas gobierna tu vida, comienzas a tomar decisiones desde la ansiedad, la presión o la necesidad. Pero cuando Dios ocupa el centro, las decisiones nacen desde la paz y la convicción. Piensa por un momento en cuántos errores podrías haber evitado si hubieras consultado a Dios antes de actuar. ¿Cuántas heridas habrías evitado? ¿Cuántas relaciones tóxicas no habrían entrado en tu vida? ¿Cuántas oportunidades falsas habrías identificado
antes de perder tiempo y energía. No porque Dios quiera controlar cada detalle de tu existencia, sino porque ve aquello que tú todavía no puedes ver. Uno de los mayores problemas de esta generación es la prisa. Todos quieren resultados inmediatos, todos quieren avanzar rápido, todos quieren llegar antes que los demás. Pero Dios trabaja de una manera diferente. Él está más interesado en la persona que te estás convirtiendo que en la velocidad con la que alcanzas tus metas. Mientras tú te enfocas en llegar, Dios se enfoca en prepararte. Por eso muchas veces sientes que algunas puertas permanecen cerradas. No porque Dios te haya olvidado, no porque no seas capaz, no porque tu sueño sea incorrecto. En muchas ocasiones la puerta permanece cerrada porque todavía no estás listo para sostener lo que hay detrás de ella. Y Dios, que conoce tu futuro mejor que tú mismo, entiende cuándo acelerar el proceso y cuándo protegerte mediante una espera. La disciplina juega un papel fundamental en este camino, porque poner a Dios primero no es una emoción, es una decisión diaria. Es buscarlo cuando tienes ganas y también cuando no las tienes. Es mantener principios incluso cuando nadie te está observando. Es actuar correctamente cuando sería más fácil tomar atajos. La fe verdadera se demuestra en las acciones cotidianas mucho más que en las palabras. Ahí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la fe consiste únicamente en esperar milagros, pero Dios también honra la responsabilidad, honra el esfuerzo, honra la constancia, honra la integridad. Cuando decides ponerlo en primer lugar, no te vuelves pasivo, te vuelves más comprometido. Porque entiendes que cada talento que recibiste debe ser desarrollado, cada oportunidad debe ser aprovechada y cada día representa una responsabilidad delante de Dios. Cuando Dios está primero, tu trabajo cambia de significado. Ya no trabajas solamente para ganar dinero, trabajas para servir, para crecer, para aportar valor. Cuando Dios está primero, tus relaciones cambian de significado. Ya no buscas personas que llenen vacíos emocionales, buscas construir vínculos sanos basados en principios. Cuando Dios está primero, incluso los problemas cambian de significado. Ya no los ves únicamente como obstáculos. Empiezas a reconocer que muchas veces son herramientas que fortalecen tu carácter. Y aquí aparece una verdad que puede transformar completamente tu vida. El destino de una persona no se destruye por falta de talento. Muchas veces se desvía por falta de prioridades correctas. Existen personas increíblemente inteligentes que terminan perdiéndose porque colocaron el éxito por encima de Dios. Existen personas con grandes capacidades que terminan vacías porque pusieron su ego por encima de sus principios. En cambio, cuando Dios ocupa el primer lugar, algo comienza a ordenarse dentro de ti. Tu mente encuentra dirección, tu corazón encuentra propósito, tus decisiones encuentran coherencia. Y aunque los desafíos no desaparecen, dejas de enfrentarlos solo. Porque la diferencia no está en la ausencia de problemas, la diferencia está en quién camina contigo mientras los atraviesas. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, no significa que los problemas desaparezcan. No significa que nunca enfrentarás dificultades, pérdidas o momentos de incertidumbre. Significa que incluso en medio de las tormentas existe una dirección que permanece firme, porque la paz que viene de Dios no depende de las circunstancias, depende de la confianza. Muchas personas viven agotadas porque intentan controlar aquello que está fuera de sus manos. Se preocupan por el futuro, por la opinión de los demás, por situaciones que todavía no han ocurrido. Gastan energía imaginando escenarios negativos y luchando contra batallas que existen únicamente en su mente. Mientras tanto, dejan escapar el presente, que es el único lugar donde realmente pueden actuar. Cuando decides poner a Dios primero, aprendes una lección poderosa. No necesitas cargar pesos que no te corresponden. Tu responsabilidad es actuar con excelencia, hacer lo correcto, mantener la fe y seguir avanzando. El resultado final no siempre depende de ti. Hay circunstancias que están más allá de tu capacidad y reconocerlo no es rendirse, es comprender tu lugar y confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. A veces te preguntas por qué ciertos planes no funcionaron, te esfuerzas, das lo mejor de ti y aún así las cosas no salen como esperabas. Entonces aparece la frustración, aparece la duda, aparece la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, con el paso de los años descubres algo sorprendente. Muchas de las puertas que no se abrieron eran precisamente las que podían haberte alejado de tu propósito. Hay rechazos que en realidad son protección,
Hay retrasos que en realidad son preparación. Hay finales que en realidad son nuevos comienzos disfrazados. Pero para entender eso necesitas perspectiva. Y la perspectiva llega cuando Dios ocupa el centro de tu vida. Porque cuando solo observas el presente, juzgas todo por lo que sientes. En cambio, cuando confías en Dios, aprendes a mirar más allá de lo inmediato. Uno de los errores más comunes es pensar que el destino se construye únicamente a través de grandes decisiones. La realidad es diferente. Tu destino se construye principalmente mediante pequeñas decisiones repetidas durante años. La forma en que administras tu tiempo, la manera en que reaccionas ante las críticas, los hábitos que desarrollas cada día, las conversaciones que permites entrar en tu mente, los pensamientos que alimentas constantemente. Nadie destruye su futuro de un día para otro. Primero abandona la disciplina, después descuida los principios, luego justifica pequeñas acciones incorrectas. Finalmente, las consecuencias aparecen. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Nadie alcanza un propósito extraordinario de la noche a la mañana. Primero fortalece su carácter, después desarrolla disciplina, luego aprende a ser fiel en lo pequeño. Con el tiempo, esa acumulación de decisiones correctas produce resultados extraordinarios. Por eso poner a Dios primero tiene un impacto tan profundo, porque Dios no trabaja solamente en tus resultados, trabaja en tu carácter. Y tu carácter determina hasta dónde podrás llegar sin destruirte en el proceso. Muchas personas desean recibir grandes bendiciones, pero pocas desean atravesar los procesos que las preparan para administrarlas. Quieren éxito sin disciplina, quieren crecimiento sin sacrificio, quieren resultados sin transformación. Sin embargo, Dios sabe que una bendición entregada antes de tiempo puede convertirse en una carga. Imagínate entregarle un vehículo de alta velocidad a alguien que nunca aprendió a conducir. El problema no es el vehículo. El problema es la preparación. De la misma manera, muchas veces Dios está más enfocado en prepararte que en apresurarse a darte aquello que estás pidiendo. Por eso hay temporadas donde parece que nada avanza. Temporadas donde trabajas y no ves resultados inmediatos. Temporadas donde oras y no recibes respuestas rápidas. Temporadas donde sientes que otros avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar. Es precisamente en esos momentos donde se revela la profundidad de tu fe. Porque cualquiera puede confiar cuando todo sale bien. Cualquiera puede creer cuando las puertas se abren fácilmente. Cualquiera puede mantenerse motivado cuando llegan los aplausos. Pero la verdadera confianza aparece cuando sigues caminando incluso sin evidencia inmediata. Y aquí existe una diferencia fundamental entre vivir guiado por emociones o vivir guiado por principios. Las emociones cambian constantemente. Un día te sientes fuerte, al siguiente te sientes débil. Un día te sientes motivado, al siguiente no tienes ganas de continuar. Si construyes tu vida sobre emociones, vivirás avanzando y retrocediendo continuamente. Los principios funcionan de manera diferente. Cuando Dios ocupa el primer lugar, aprendes a actuar basado en convicciones y no únicamente en sentimientos. Sigues siendo disciplinado aunque no tengas ganas. Sigues siendo honesto aunque nadie te observe. Sigues esforzándote aunque todavía no veas resultados. Sigues creyendo aunque el camino parezca difícil. Esa clase de consistencia es la que transforma destinos. Muchas personas esperan sentir confianza para actuar, pero la confianza no aparece antes de la acción. La confianza se construye mediante la acción repetida. Cada vez que obedeces un principio correcto, tu carácter se fortalece. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, te vuelves más fuerte. Cada vez que decides confiar en Dios, en lugar de ceder al miedo, desarrollas una fe más sólida. Y el miedo es precisamente uno de los mayores enemigos del destino. El miedo te convence de permanecer donde estás, te hace creer que no eres suficiente, te muestra únicamente los riesgos y oculta las oportunidades. Te hace pensar en todo lo que podría salir mal. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, descubres que el valor no consiste en la ausencia de miedo, consiste en avanzar a pesar de él. Las personas que cumplen su propósito no son aquellas que nunca sintieron temor, son aquellas que decidieron caminar aun cuando sentían incertidumbre. Tú también enfrentarás momentos así. Habrá decisiones difíciles, habrá temporadas de duda, habrá situaciones que desafiarán tu confianza. Pero cada vez que eliges poner a Dios por encima de tus temores, das un paso más cerca del destino para el cual fuiste creado. Porque el propósito de Dios para tu vida no depende únicamente de tus talentos,
depende de tu disposición para confiar cuando no entiendes todo el panorama. Y cuanto más aprendes a confiar, más descubres algo extraordinario. Muchas de las limitaciones que parecían externas en realidad estaban dentro de ti. No eran las circunstancias las que te detenían. Era la duda, era la falta de fe, era el miedo al fracaso, era la necesidad constante de aprobación, era la creencia equivocada de que debías hacerlo todo por tus propias fuerzas. Cuando esas cadenas comienzan a romperse, tu perspectiva cambia. Empiezas a caminar con mayor seguridad, empiezas a actuar con mayor determinación, empiezas a entender que Dios no te llamó a vivir paralizado por la incertidumbre, sino impulsado por el propósito. Y cuando una persona descubre su propósito y coloca a Dios en el centro de cada decisión, se vuelve extremadamente difícil detenerla. No porque sea más inteligente que los demás, no porque tenga más recursos, no porque tenga una vida perfecta, sino porque ahora avanza con una dirección que no depende de las circunstancias. Existe una diferencia enorme entre tener metas y tener propósito. Las metas pueden cambiar con el tiempo, el propósito permanece. Las metas son objetivos que deseas alcanzar. El propósito es la razón por la que existes. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, comienzas a descubrir que fuiste creado para algo mucho más grande que simplemente sobrevivir, acumular bienes o perseguir reconocimiento. Muchas personas pasan años corriendo detrás de objetivos que una vez alcanzados no producen la satisfacción que esperaban, obtienen aquello que tanto deseaban y aún así sienten un vacío difícil de explicar. Esto ocurre porque ninguna meta puede reemplazar el propósito para el cual Dios te creó. Cuando entiendes esto, dejas de vivir únicamente reaccionando a las circunstancias. Comienzas a vivir con intención. Cada día adquiere significado. Cada esfuerzo tiene dirección. Incluso los desafíos más difíciles dejan de parecer obstáculos sin sentido y empiezan a convertirse en parte del proceso que está formando a la persona que necesitas llegar a ser, porque Dios no desperdicia nada. No desperdicia tus errores cuando decides aprender de ellos. No desperdicia tus caídas cuando eliges levantarte. No desperdicia tus luchas cuando permites que fortalezcan tu carácter. No desperdicia tus temporadas difíciles cuando las utilizas para acercarte más a Él. Aquello que hoy parece una carga puede convertirse mañana en una de tus mayores fortalezas. Aquello que hoy te duele puede transformarse en una fuente de sabiduría para ayudar a otros. Aquello que hoy no comprendes puede tener un propósito que solo entenderás más adelante. Por eso no debes medir tu vida únicamente por lo que está ocurriendo en este momento. Hay procesos que necesitan tiempo, hay semillas que requieren paciencia, hay transformaciones que suceden lentamente, casi de manera invisible, hasta que un día los resultados se vuelven evidentes para todos. La naturaleza funciona de esa manera. Un árbol fuerte no aparece de la noche a la mañana. Primero desarrolla raíces profundas. Durante mucho tiempo el crecimiento ocurre donde nadie puede verlo. Sin embargo, cuando llegan las tormentas, esas raíces marcan la diferencia. Lo mismo sucede contigo. Si Dios ocupa el primer lugar, Él trabaja primero en las raíces antes que en los frutos. Trabaja en tu carácter antes que en tu reconocimiento. Trabaja en tu integridad antes que en tu éxito. Trabaja en tu corazón antes que en tu posición. Y aunque muchas veces quisieras acelerar el proceso, llegará el día en que agradecerás cada etapa que te preparó para lo que viene. Porque una persona preparada puede sostener oportunidades que destruirían a alguien que no está listo. Hoy el mundo te empuja constantemente a buscar resultados rápidos. Todo parece diseñado para la inmediatez, pero las cosas más valiosas de la vida siguen requiriendo tiempo. La confianza requiere tiempo. La madurez requiere tiempo. El liderazgo requiere tiempo. La sabiduría requiere tiempo. La fe también requiere tiempo. Por eso no te desesperes cuando sientas que avanzas más lento de lo que esperabas. No confundas lentitud con estancamiento. No confundas preparación con fracaso. No confundas espera con abandono. Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. Muchas veces quieres respuestas inmediatas, pero Dios está construyendo algo más sólido que una solución temporal. Está formando una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué ocupa realmente el primer lugar en tu vida? No respondas rápidamente. Obsérvalo en tus decisiones. Obsérvalo en tus prioridades. Obsérvalo en aquello a lo que dedicas tu tiempo.
Obsérvalo en aquello que controla tus emociones, porque aquello que ocupa el primer lugar termina guiando tu destino. Si el miedo ocupa el primer lugar, el miedo decidirá tus acciones. Si el dinero ocupa el primer lugar, el dinero definirá tus decisiones. Si la aprobación de los demás ocupa el primer lugar, vivirás intentando satisfacer expectativas ajenas. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, tu vida comienza a alinearse con principios que permanecen firmes incluso cuando todo alrededor cambia. Y esa estabilidad tiene un valor inmenso, porque llegarán momentos donde las circunstancias serán inciertas, momentos donde no tendrás todas las respuestas, momentos donde las oportunidades parecerán escasas, momentos donde sentirás la tentación de rendirte. Será precisamente allí donde descubrirás la diferencia entre una fe superficial y una fe auténtica. La fe auténtica no se sostiene porque todo sale bien. La fe auténtica permanece porque sabe en quién ha puesto su confianza. Esa confianza te permite seguir avanzando cuando otros se detienen. Te permite levantarte cuando otros se rinden. Te permite mantener la esperanza cuando otros pierden la perspectiva. Y poco a poco comienzas a comprender algo extraordinario. El destino que Dios tiene para ti no depende únicamente de las circunstancias externas. También depende de quién decides ser cada día. Depende de la disciplina que desarrollas cuando nadie te observa. Depende de la integridad que mantienes cuando sería más fácil tomar atajos. Depende de la humildad con la que aprendes. Depende de la perseverancia con la que continúas avanzando. Depende de la decisión diaria de colocar a Dios por encima de todo lo demás. Porque el éxito verdadero no consiste solamente en llegar lejos. Consiste en llegar lejos sin perder tus principios. Consiste en alcanzar metas sin perder tu propósito. Consiste en crecer sin olvidar quién te dio la capacidad para hacerlo. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir una vida centrada únicamente en tus propios deseos y comienzas a construir una vida alineada con algo mucho más grande. Entonces ocurre algo poderoso. Ya no vives reaccionando al mundo. Empiezas a influir en él. Ya no dependes de las circunstancias para mantener tu paz. Tu paz nace de una fuente más profunda. Ya no permites que los obstáculos definan tus límites. Comprendes que cada desafío puede convertirse en una oportunidad para crecer. Y aunque sigan existiendo dificultades, ahora sabes que no caminas solo. Sabes que hay una dirección. Sabes que existe un propósito. Sabes que cada paso tiene sentido cuando Dios guía tu camino. Por eso hoy tienes una decisión que tomar. No mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando tengas más tiempo. Hoy decide quién ocupará el primer lugar en tu vida. Decide qué principios gobernarán tus decisiones. Decide si seguirás dependiendo únicamente de tus fuerzas o si comenzarás a confiar en aquel que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tus prioridades cambian, tu mentalidad cambia, tus hábitos cambian, tus decisiones cambian. Y cuando esas cosas cambian, tu destino también cambia. Así que deja de mirar lo que te falta. Deja de enfocarte en lo que salió mal. Deja de permitir que el miedo dirija tu camino. Levántate con determinación. Ora con convicción. Actúa con disciplina. Camina con fe. Y permite que Dios ocupe el lugar que le corresponde. Porque cuando Dios es primero, ningún obstáculo es más grande que tu propósito. Ninguna dificultad es más fuerte que tu fe y ninguna circunstancia tiene el poder de detener el destino que Él ha preparado para tu vida. Hoy es el día para dar ese paso. Hoy es el día para poner a Dios primero. Y cuando lo hagas, descubrirás que lo que parecía imposible comienza a abrirse delante de ti de maneras que nunca imaginaste.